él les hacía ver a ustedes. Y uno de ellos es el poco abogado que tiene la expertise para poder trabajar el tema administrativo. Les mencionó eso él, ¿verdad? Sí, Lick. Y en realidad es poco el profesional. Yo se lo sabía a ustedes, ya he dicho en otras oportunidades, que el ámbito del derecho administrativo es rico en la oferta de trabajo que nos puede ofrecer a nosotros como profesionales del derecho. Dentro de los aspectos muy importantes que él les pudo mencionar, que yo escuché en la conferencia, fue el aspecto del rol tan trascendental que juega la Junta Nacional del Servicio Civil. Ese resguardo que debe de generar la Junta al momento de conocer ciertos procesos o procedimientos que se están dando dentro de la administración, dentro de las relaciones laborales del Estado y sobre todo el organismo ejecutivo con respecto a los particulares que les prestan sus servicios a la misma. Él hablaba de que una de las principales situaciones que la ley del servicio civil, o perdón dicho, el derecho administrativo en algún momento determinado, el reto que representa para muchos o el miedo es que es un derecho bastante amplio, que es una infinidad de herramientas jurídicas con que se cuentan dependiendo de la institución. Y por eso yo les decía, lo primero que uno debe de hacer cuando uno tiene una situación que se debe de dilucidar en el marco del derecho administrativo es ubicar las normas que regulan esa institución o ese ente sujeto al derecho administrativo. Ese debe ser el punto de partida, ver el conjunto de normativos las cuales aplican a la situación concreta que nosotros vamos a hablar, o vamos a discutir, o vamos a tratar de dilucidar. Ese será el punto de partida, puesto que si no lo hiciéramos de esa manera, sería un poco más complicado o generaría mayor temor el poder pensar en el sinfín de normativas que podrían regular una misma conducta. Sin embargo, si nosotros nos vamos y sabemos identificar las normas que regulan una situación en concreto, va a ser mucho más sencilla. O sea, saber, por ejemplo, que si estamos hablando de la municipalidad, vamos a ir al Código Municipal. Si hablamos de la U, vamos a ir a la ley que regula específicamente la Universidad de San Carlos y sus reglamentos. Si hablamos del ICS, su normativa, etcétera. Eso es vital. ¿Qué otros aspectos les parecieron a ustedes relevantes de los cuales les hizo mención el maestro Sosa? El tema de los plazos que pueda tener cierta normativa de la institución a la cual nosotros debemos de presentar la apelación, el recurso. Exactamente, que te recuerda, algo importante que él hacía mención y que yo también lo recalco, es que muchos abogados cometen el bendito error de tratar de aplicar plazos que no corresponden a la institución o a la situación en concreto, y que de 30 días, 15 días, cuando realmente, ¿cuánto nos dijo el maestro Sosa que aplica en el ámbito cuando uno quiere recurrir una decisión ante la Junta Nacional del Servicio Civil? 3 días. Son 3 días. De lo contrario, la resolución a la cual yo quiero apelar, obviamente me la van a dejar, me lo van a declarar sin lugar, puesto que ya quedó firme, puesto yo no presenté oposición en el momento que correspondía. Entonces, esas características son, todas las situaciones que él expuso me parecen muy importantes, puesto que quizás las relaciones laborales dentro de las personas que están reguladas o que están sujetas a lo que indica la ley, la ley de servicio civil, es la que más confusión pudiese generar en cuanto a cuál usar, si el código de trabajo o la ley del servicio civil. Y el maestro Sosa nos hacía referencia de una situación muy importante. ¿Para quién aplica la ley de servicio civil y quién debe de aplicar el código de trabajo? ¿Y qué nos dijo al respecto el maestro Sosa?
La ley de servicios civiles para los servidores públicos y el Código de Trabajo aplica para las instituciones privadas. Exactamente, para la iniciativa privada. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en saber cuál es la normativa que debemos de utilizar, porque las instituciones regularmente tienen sus normas que regulan las relaciones entre el ente patronal y el trabajador. Y de lo contrario sería la ley del servicio civil. Si no fue, y el Código de Trabajo regula estrictamente la conducta entre el trabajador y la iniciativa privada. Obviamente, después de que agotamos la vía administrativa con la institución donde tenemos la complicación jurídica, ya nos regiría el Código de Trabajo, pero eso es cuando ya llegamos a la parte ordinaria, cuando nosotros ya impulsamos una demanda en contra de la institución. Ahora hay un tema que yo quiero platicar con ustedes que es sumamente importante porque creo que es de derecho procesal administrativo y de cualquier clase de administrativo. Muchas veces existe la confusión que si yo estoy llevando un proceso administrativo, esto me limita de poder tomar otro tipo de acciones. Y aunque pareciera que, como qué tipo de acciones diríamos nosotros, por ejemplo, acciones penales, acciones civiles. Debemos de aprender a separar que lo que el que nos obliga a tener que esperar la finalización de un proceso administrativo, todo dependerá de la circunstancia de la cual estemos nosotros reclamando o estemos nosotros dilucidando. Pero el hecho de que se esté dilucidando un proceso administrativo no implica que yo tenga limitación de poder impulsar otro tipo de proceso en otra área del derecho. Y les pongo un ejemplo. El hecho, por ejemplo, resulta que el señor, ¿quién se quiere poner de ejemplo? Vamos a poner a Josué. Josué es el abogado del día de hoy. Y la pregunta es la siguiente. Una persona llega a la oficina de Josué y le dice, fíjese, licenciado, que yo tengo una situación en concreto. Yo trabajo en el Ministerio de Educación, pero el día de ayer yo recibí una resolución donde a mí me están moviendo de mi lugar de trabajo, resolución que fue emitida por el director departamental de educación, quien es la autoridad máxima en ese lugar, y me está nombrando para irme al departamento de Petén. Él es de Zacatepeques. Y mi nombramiento, mi cargo está en el departamento de Zacatepeques. Y cuando él me entrega el nombramiento, me insulta. Y me dice que él me está sacando de mi lugar de trabajo porque no quiere gente adulta mayor en este lugar. Es una persona, señora ya de 70 años, por ejemplo. Entonces le pregunta a Josué, Lick, ¿qué acciones puedo tomar respecto a esta situación que yo le estoy contando? Porque realmente yo me siento vulnerada como mujer, me siento vulnerada como persona, pero aparte de ello me está damnificando en mi trabajo. Entonces él le pregunta a José, yo quiero que usted por favor pelee el hecho de que me mantengan en mi posición de que tengo asignada y por la cual yo gané mi proceso de oposición, mi proceso de nombramiento para ese lugar, pero aparte yo quiero tomar acciones legales contra esta persona que me insultó. Mi pregunta, Josué, es, ¿se puede tomar una acción al mismo tiempo por las dos áreas, por las dos ramas del derecho? Yo considero que sí, licenciado, toda vez que no son pues instancias aisladas, sino que se complementan la una con la otra. Exactamente. Cada área del derecho ataca una situación en concreto. En este caso, el área administrativa está atacando situaciones meramente de la decisión tomada
que se considera no apropiada y alejada de lo que indican los normativos. Pero digamos que ustedes agarraran saña, esta persona le dice, mire, Lick, no me trató mal, pero yo sí quiero que tome usted acciones contra esta persona. No quiero solo lo administrativo, quiero también acciones penales. Ante una conducta como la que presentó el jefe de esta señora, ¿qué otras acciones se podrían tomar en contra de este sujeto? ¿Será que solo hay una responsabilidad administrativa si la persona fue condescendiente y cambia de lugar de trabajo a la señora sin insultarla, sin nada? Pero ¿será que ahí solo hay una situación administrativa o también podemos identificar otro tipo de situaciones? Y es que esto incurrir en abuso de autoridad, Lick. Abuso de autoridad. Exactamente. Y el abuso de autoridad, ¿bajo qué área del derecho se debe dilucidar la responsabilidad? Penal. Penal. Es penal. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que nosotros estemos llevando un procedimiento administrativo no significa que nosotros podamos llevar al unísono un proceso penal, porque son situaciones que no riñe una con la otra. El derecho tiene la característica que las diferentes áreas del derecho o ramas del derecho coexisten perfectamente. El hecho de que yo impulse una acción en el ámbito penal no significa que no exista administrativo, o que impulse una acción en el ámbito penal no significa que no pueda impulsar una acción en el ámbito civil. Y esto, ¿por qué les hago esta aclaración esta explicación? Porque muchas veces, hasta incluso con profesionales ya graduados, tienen la confusión que mientras se está llevando un procedimiento en algún área del derecho, esto limita que podamos tener otro tipo de acciones. Cuando hablamos de derecho penal, el derecho penal tiene la potestad o tiene la característica que puede entrar a conocer situaciones que se dieron en cualquier otro ámbito, siempre y cuando cumpla con ciertas características, que la acción cumpla con ciertas características. ¿Qué características tiene que tener una acción para que sea constitutiva de delito? Típica, antijurídica, punible. Exactamente. ¿Y por qué les hago esa situación? A veces el derecho administrativo es tan amplio que nos puede llegar a generar cierto bloqueo en el hecho de pensar que porque es administrativo no puede entrar a conocer otro tema. ¿Y por qué me surgió esto de platicarles esto hoy? Hoy tenía la conversación con un colega abogado ya, y él me decía, mira, yo no entiendo por qué el Ministerio Público está conociendo situaciones de la coyuntura del tema de las elecciones. Si eso le corresponde única y exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con él? Yo sí, Lick. ¿Por qué, Ángel? Porque yo creo que es materia electoral y el ente encargado de todo lo que se refiere a materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que hay ahí atribuciones que no le corresponden al Ministerio Público, y en todo caso, si el Ministerio Público encontrase algún tipo de
de tipificación en el Código Penal existe la Fiscalía de Delitos Electorales, ¿verdad? Que en todo caso tendría que ser la que tendría que estar llevando esa investigación. Ok, Pero muy bien. hay un sesgo político, ¿verdad? Entonces todos sabemos ya. Bueno, muy bien, Ángel. Y vamos a ver quién más quiere opinar. Inicialmente, Ángel cree meramente administrativo. Sí, Luis. Lick, pero ahí no entra lo que está establecido en la Constitución, que el Ministerio Público es el único ente investigador. Y en este caso, lo que pasó en las elecciones, que supuestamente hubo de todo, ¿va? Entonces ellos, por mandato constitucional, podían entrar e investigar. ¿O estoy mal? Exactamente. Dame un segundito. Bueno, continuamos. Perdón, chicos. Les decía, quiero opinar hasta el final, primero, pero quiero escuchar los puntos de vista de varios de ustedes. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué piensa al respecto? Lick, yo creería que sí, efectivamente lo que han opinado los compañeros está perfecto. Yo coincido también en que el Ministerio Público como ente investigador se ve obligado a investigar de oficio ciertas, serían como, no encuentro el término, por la posible comisión de algún delito, no precisamente que se haya cometido ya, pero está la función de investigar por la posible comisión de determinado delito. Aunado a esto, lo del tema electoral, que es propio de un tema administrativo del Tribunal Supremo Electoral. Opino. Muy bien, gracias, compañero. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿O solo los compañeros están en clase? Solo está Byron, solo está Luis. No, yo estaba buscando, es que estaba buscando en mi ley, pero yo me recuerdo que hay un artículo del organismo judicial donde dice que nuestra ley es, ¿cómo se dice? Integra a todas las demás leyes, o sea, no son separadas todas, claro, hay ramas, pero nuestra ley es es que no es la palabra integrativa, pero no lo encuentro, entonces por eso no quería opinar así apresuradamente, pero por eso es que sí en cierto punto sí puede una con otra, porque nuestra ley no es por separado, es que no sé cómo explicarlo. Muy bien, pero sí, ya te entendí perfectamente. Que el derecho guatemalteco tiene una característica como todos los derechos en el mundo. Ya lo que les decía, las ramas del derecho o las áreas del derecho, el derecho no es aislado, el derecho es uno y es el conjunto y la integración del mismo lo que debe servirnos para sacar una conclusión como tal. Porque si nosotros vemos una situación de manera aislada solo en un área del derecho, pues obviamente la interpretación no es la misma cuando se ve de manera integrada. ¿Alguien más? Muchas gracias, muy buen aporte, Nelly. Bueno, ya va estando en la clase, si bien está Ángel, está Luis, está Byron y está Nelly. Lick, también, de alguna forma no entraría ahí como que el sistema de pesos y contrapesos. O sea, que otro ente autónomo tenga el poder para poder investigar. Así es. Así es. Partiendo de la base que la ley electoral es una ley constitucional, ¿verdad? Ahora les pregunto algo y les pongo un ejemplo. O una pregunta, mejor dicho. Y una les ilustro un poco más. Para realizar las elecciones
se conllevan una serie de gastos, ¿verdad? Administrativos. Se determina cómo se va a realizar una elección, se hacen compras que son necesarias, como por ejemplo la tinta para manchar el dedo, las mesas, las computadoras, etcétera. Todo el equipo. Se contrata personal. Les pregunto yo a ustedes, si en un momento determinado la Contraloría General de Cuentas quiere entrar a auditar el uso de los fondos para la elección, que se utilizaron para la elección, ¿la Contraloría General de Cuentas puede auditar, sí o no? Sí, Definitivamente. Sí, licenciado. Sí. Sí, Y si yo fuera magistrado del TCI y les dijera que no, mi postura fuera, no, porque es una actividad electoral y ahí nadie tiene que intervenir más que el Tribunal Supremo Electoral. No, licenciado, Estaría porque está desconociendo utilizando que sí se fondos usa. públicos. No, ¿verdad? Porque por eso existe una institución que debe de velar por un... Y como les digo, no es que yo tenga una postura en concreto, sino que lo que estoy haciendo es hacer la correcta interpretación del derecho, porque si hay compañeros ya profesionales que tienen esa confusión, que porque el Tribunal Supremo Electoral es el máximo órgano en materia electoral, el Ministerio Público no puede intervenir en conocer ciertas situaciones. Ojo, y no es defender al MP. Yo soy abogado, tenemos que ser objetivo y mi argumento debe estar basado en derecho. El Ministerio Público como tal no investiga el proceso, investiga hechos que son constitutivos de delito. Y Ángel puso el tema de, él decía, es que no tiene que investigar nada el Ministerio Público, todo tendría que ser la Fiscalía de Delitos Electorales. Pero el Ministerio Público señala una situación en concreto, la falsificación de firmas. Y la utilización de firmas falsificadas y de unas personas fallecidas. Mi pregunta es, ¿eso es constitutivo de delito? falsedad material y falsedad ideológica. Ahora pregunto. Ajá, perdón, decime. Que si es delito, Sí es delito, ¿verdad? Sí es delito. Incluso yo les puedo decir que yo he analizado mucho la situación y yo veo hasta una situación de carácter constitucional. La situación que yo veo en el ámbito constitucional es, por ejemplo, ¿qué sucede con un hecho que se deriva o un derecho que se adquiere derivado de una situación que es contraria a la ley? ¿Es nulo, licenciado? ¿Y si yo constituyo un partido con firmas falsas? En principio es responsabilidad del ente rector que lo constituyó y que lo autorizó, ¿verdad? Porque es que para mí es que entra el tema. El Tribunal Supremo Electoral había autorizado todas las actas, había autorizado completamente la inscripción de un partido político. Entonces, yo ahí donde le hablo un poquito del sesgo que hay, porque sí, la falsificación de firmas, pero no es la falsificación de firmas de un documento de identificación, sino que ese es un documento electoral. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber entrado a suspender el partido, ¿me entiende? Por haber encontrado anomalías en la inscripción. Pero se va el Ministerio Público por encima del Tribunal Supremo Electoral. Ahí es donde yo digo, bueno, cuando el Tribunal Supremo Electoral emite su resolución acerca sobre las firmas, pues entonces ya entraría el tema penal. Pero el Tribunal Supremo Electoral se encuentra igual que todas las instituciones, ¿verdad? En el que no se atreven a emitir una resolución, y el Ministerio Público definitivamente todos sabemos lo poco objetivo que está haciendo en esto.
Es mi opinión. Fíjate, Ángel, que te digo algo, no tiene por qué esperar el Ministerio Público que finalice la acción administrativa. Son situaciones distintas. ¿Por qué? Los magistrados y el registrador tienen una responsabilidad administrativa por no haber puesto la denuncia. Pero el hecho de que vos tengas una sanción administrativa no quiere decir que vos no vayas a tener una responsabilidad penal. Sí, Son situaciones distintas. sí, es cierto. Y aunque no es un documento, como tu persona dice, que es un documento electoral y que por eso debería ser el Tribunal Supremo Electoral, pero son documentos, las hojas que uno llena de afiliación son hojas que están autorizadas y que son una especie de declaración jurada, donde yo declaro en libertad que quiero pertenecer a algo, pero si alguien utiliza mi firma para hablar en mi nombre, hay falsedad. Esto significa que alguien está adquiriendo un derecho utilizando mi nombre. O sea, les voy a poner otro ejemplo que hablábamos con un amigo en un momento concreto. Sí, Carlos. Lick, buenas noches. Mire, yo tengo una duda. ¿Cómo se llama? El Ministerio Público estaba investigando con respecto a las firmas falsas, supuestas firmas falsas, ¿verdad? Para poderse inscribir, por haberse inscrito. Ese era uno, ¿ah? Pero aparte de ello, creo que ahora hay otro delito que están investigando, ¿o no es así? Son situaciones distintas, así es. Son dos, ¿verdad? Se está viendo las firmas falsas y la utilización de los sistemas electrónicos para el procesamiento de datos. Ajá. Muy bien, esa era la duda que tenía, porque como estábamos hablando de firmas y con respecto a lo otro que llegaron y ingresaron los del Ministerio Público, hicieron esa diligencia, entonces me quedaba la duda si era por lo de las firmas o por lo del... Ese es por otro caso, es que son tres. Muy bien. El otro es por alteración de actas. Ajá. Muy bien. Gracias, Lick. Esa era la duda que tenía. A la orden, Carlos. Gusto saludarte. Vamos a ver en Gracias, orden. Disculpe, para darle la palabra en orden. Ya me gusta que están comenzando a levantar la manita. Pero la quiero dar en orden para ser ordenados. Sí, Diana. ¿Estás por ahí, Diana? Perdón, licenciado, con respecto a lo que decía Ángel, lo del partido político, el TCE lo inscribió, pero yo recuerdo que hay un artículo en el TCE que dice que inscrito un partido político ya no se puede anular la inscripción. Eso entonces significaríamos, pregunta, entonces estaríamos hablando que si yo logro inscribir un partido con totalidad de firmas falsas, ¿seguiría teniendo el derecho y limita la persecución penal? No, negativo, porque tiene falsedad material, pero eran lo que decían ellos, que no todas las firmas eran falsas, y creo que yo leí que los mismos de ese partido político fueron los que pusieron la denuncia. Pero ahora les digo yo a ustedes, la declaración en contra de uno mismo, es que sí, miren, yo cometí un ilícito. Número 1, ¿es permitida que declare uno en contra de sí mismo? No. El hecho de que en Guatemala yo confiese en un delito anula la responsabilidad del mismo. No, licenciado, en Guatemala no. No, licenciado. En una de esas resulta siendo un atenuante, ¿verdad? Para que me bajen un poquito, reduzcan un poco la pena, pero no limita la pena. Y les pongo un ejemplo, y ahorita le doy la palabra a la compañerita y a Ángel. ¿Qué pasa si yo me gradúo el día de hoy de abogado y notario? Pero resulta que yo falsifiqué la constancia donde yo aprobé una de las fases, porque no la lograba ganar. Y en el colegio de abogados y en la corte nadie se da cuenta. Y el día de mañana, unos años después, alguien se percata de que efectivamente yo no había ganado una de las fases. Pero como ya me inscribieron,
ya soy abogado y ya me juramenté. Pregunto, ¿será que como ya les eché el gol, ya no me pueden quitar mis títulos? Sí se puede, Lick, y ahí es donde yo le decía que entraba el Ministerio Público como un sistema de contrapeso, porque pongamos si el Colegio de Abogados o el mismo Tribunal Supremo no se dio cuenta del error, entonces el Ministerio Público tiene una facultad constitucional y el tribunal también es de carácter constitucional, entonces a mi conclusión sí se puede, todo lo que está haciendo el Ministerio Público. Aparte es el tema político, ¿verdad? Que aquí en Guatemala no se salva nadie. Todos estamos jodidos, ¿verdad? Ustedes, pero estamos haciendo un análisis, por favor, quiero ser claro, jurídico, como en un caso de analizar meramente la norma y aprender a diferenciar lo administrativo con lo penal, lo civil, etcétera. Sí, Erika. Con respecto a la respuesta de Diego, ¿cómo se fundamenta él para sostener eso? Esa es una. Y dos, debido a todo lo que ha surgido ahorita, ¿verdad? Con este partido en especial, si la ley electoral de partidos políticos es una ley de rango constitucional, y eso lo estipula o lo establece el artículo 223 de la Constitución, ¿verdad? En la jerarquía normativa, esta es superior a las leyes ordinarias. Entonces, no puede venir un juez, pienso yo, ¿verdad? A mi criterio, venir y establecer qué delitos y venir y querérselo bajar de un solo cuando es el Tribunal Supremo Electoral el que debe actuar en ese instante. Y no lo hicieron, pues, en su debido momento. El Tribunal Supremo Electoral debe de actuar en lo administrativo. Pero recordemos que los partidos políticos tienen personalidad jurídica, ¿o no? Sí. Sí. Eso significa que pueden adquirir derechos y obligaciones. Sí. Entonces, ¿quién sería el encargado de limitar que ese partido que se considera pueda seguir ilegal, pueda seguir adquiriendo derechos y obligaciones? Porque el área mercantil no la regula el Tribunal Supremo Electoral, ¿o sí? No. ¿Y dónde se fundamenta, Ángel, con el principio de pesos y contrapesos? Eso es un principio del derecho. No lo vas a encontrar en una norma como tal. Los principios del derecho tenemos que tener claridad que son los fundamentos que dan vida a las diferentes normas. O en este caso, la ley de pesos y contrapesos lo que hace es hacer entender cómo funciona de una manera ideal un Estado, y nos dice que no debe de existir ningún órgano que no pueda tener control, que no pueda ser controlado, porque un órgano que no tiene un control externo es peligroso para un Estado. ¿Por qué? Porque prácticamente sería anárquico, pudiese hacer lo que se le dé la gana. Por eso es que existen la división de poderes. Y aunque es una ley de rango constitucional, y que yo les voy a hacer una pregunta, ¿en qué parte de la Constitución dice que la ley electoral y de partidos políticos es constitucional, jóvenes? ¿Alguien ha visto algún artículo que diga que la ley electoral es de partidos? ¿Qué dice el 174? Que alguien me da forma de leérmelo. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Nos habla de quienes tienen iniciativa de ley, pero ¿en dónde la Constitución dice que la ley electoral de partidos políticos es de rango constitucional o que está al mismo nivel que ella? Licenciado, en el segundo párrafo del artículo 175 establece las leyes calificadas como constitucionales, requieren para su reforma el voto de 2/3 partes del total de diputados.
Creo que esto pues hace referencia a cómo poder reformar una ley constitucional, ya que tiene una característica especial, ¿verdad? Ok, pero no dice tácitamente o expresamente, la ley electoral y de partidos políticos es constitucional. No, creo que esa se la dispuso el legislador constitucional a la misma norma cuando la creó. ¿Y ustedes creen que hubiera sido pertinente que se colocara eso? ¿Qué creen ustedes? Licky, ¿puedo leer el artículo 223? Léelo. Dice, la libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrá las limitaciones que esta Constitución y la ley determinen. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral serán regulados por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo y a los alcaldes y los funcionarios municipales hacer propaganda respecto a las obras y actividades realizadas. Muy bien. Ahí no lo dice de forma expresa, pero sí lo dice de manera tácita. Yo sigo pensando que tendría que haberse enmarcado, estas leyes son constitucionales, pero ya ese es otro tema de constitucional. Ahorita te doy la palabra, Isaac. Mi punto y lo que más nosotros debemos de entender con esta discusión, que no es defender un punto u otro, es que nosotros debemos de entender que el derecho es integrativo y que la importancia de existir pesos y contrapesos en cualquier estado es importantísimo. No puede aislarse una institución de otra. Y sí es constitucional el derecho a formar un partido político. Es constitucional elegir y ser electo. Es constitucional el derecho al sufragio, siempre y cuando esto no vaya en contra de la norma. Sí, Ángel, y después Luis. Licenciado, yo quiero remitirme un poquito a los antecedentes del problema de las firmas. Yo recuerdo que el partido Semilla, en su momento oportuno, denunció ante el órgano investigador la presencia de firmas falsas. También recuerdo que uno de los diputados, o no sé si fue el candidato a presidente en su momento, que cabe la salvedad decir que en ese momento era un candidato y no se tenía idea que iba a ser el presidente elegido. El candidato en ese momento con su partido denunciaron que habían encontrado firmas falsas. Ignoraron totalmente la denuncia, no hubo ningún pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público pues lo vio como me imagino yo que sucede, que muchos firman en esas hojas autorizadas, pero para no tener en ocasiones vinculación en algún momento, hacen una firma que no es la suya. Ahora bien, nunca apareció la persona que dijo falsificaron mi firma. Ese es otro tema, pero yo recuerdo que esa denuncia existió en su momento, pero es que aquí lo divertido, lo incongruente es que cuando este partido del que estamos hablando quedó elegido como el partido que impulsó al presidente elegido, es cuando inicia todo el problema. Si hubiese sido Prosperidad Ciudadana, que hubiera podido participar a través de su candidato, o el partido Patito, que no era del gusto de todo este tema político, hubieran resultado, pues yo digo que votando extraterrestres también. Entonces, aquí es donde yo encuentro un poquito la divergencia en todo este tema, porque ¿por qué el órgano investigador, léase el Ministerio Público, en su momento oportuno no inició la investigación? No le dieron importancia y yo creo que esta fue una negligencia también del Ministerio Público, no haberle dado investigación a una posible comisión de un delito, pero no tenía importancia en ese momento porque Semilla no va a llegar de segunda vuelta y tampoco va a ganar.
ahí es donde veo un poquito que nos estamos centrando en los resultados finales y no en el antecedente donde partió el problema este. Es mi opinión personal. Sí, tu opinión, y que esa la comparto. El gran problema de Guatemala, no de ahora, de siempre, la justicia selectiva. Exactamente. Totalmente de acuerdo, la justicia selectiva. Pero ahora yo te pregunto, vuelvo al mismo punto. Por ejemplo, yo constituyo un partido, vos sos el fiscal general del Ministerio Público, y yo constituyo el partido La Naranja Feliz. Y se me ocurre que como yo miro que no tengo suficiente apoyo, pues recibo dinero del narcotráfico, por ejemplo. Y vengo y no, la conciencia no me deja dormir y vengo y voy a poner la denuncia al Ministerio Público. Y resulta que quedo electo de presidente. El hecho de que yo haya puesto la denuncia que recibí dinero del narcotráfico me exime de financiamiento legal ilícito y de lo que recibí crimen organizado y todo lo que se pudiera dar. Pregunto. No, porque lo aceptó. En todo caso, no lo hubiera recibido y hubiera denunciado. Y eso es lo que les quiero decir. A veces es complejo que yo les digo, sí, Claudia, y con eso vamos a ir finalizando. Claudia, te escucho. Gracias, licenciado. Mire, yo considero de que realmente, como bien lo dijo el compañero anterior, el Ministerio Público realmente es cierto, el Estado o el gobierno pues prácticamente tiene 3 poderes que deberían, en su caso, ser independientes. Pero lamentablemente la corrupción en Guatemala tiene cooptado los 3 poderes que realmente entonces ya no tiene razón de ser que tengamos 3 poderes porque a la larga resulta siendo una sola persona, ¿verdad? La que está detrás de todo eso. Y como lo dijo bien el compañero, al inicio, pues realmente las personas tenían en la vista ya marcado quiénes iban a ser los 3 favoritos y que de esos 3 favoritos, uno de ellos iban a ganar. Sin embargo, el partido Semilla, por ser un partido nuevo que realmente al inicio pues no se veía que tenía pues bastante oportunidad de poder llegar a la final, por ejemplo, y poder ganar, pues como bien lo dijo el compañero anterior, no se tomaron la molestia en venir y poder dar alusión a lo que ya se había dicho de las supuestas firmas falsas y todo lo demás que inventaron. Cuando ya ganó el partido, bueno, entonces sí vamos a investigar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué razón no lo hicieron al inicio? ¿Por qué razón si la ley electoral y de partidos políticos establece en ella un lapso de tiempo que, si no estoy mal, es de 8 días desde la fecha en que se publica la inscripción para que si alguien tiene alguna oposición, pues pueda venir y tener una oposición a la inscripción de ese partido? ¿Por qué entonces? Paréntesis. Perdón que te interrumpa. Esa inscripción es administrativa. Eso no tiene nada que ver con la acción penal, porque lo que se busca en el ámbito penal no es interrumpir la inscripción, es la acción constitutiva de delito, que es la falsificación, la falsedad material e ideológica. Pero la falsedad material ideológica viene a que lo que están pidiendo es que no podía ser inscrito teniendo esas firmas falsas. Y para hacer esa oposición ya se había pasado el lapso de tiempo que establece la ley de 8 días. Entonces yo más creo de que esa situación ya es como que conveniencia, que porque no conviene que esas X o Y personas estén ahí porque no son de mi grupo y yo ya no poder seguir haciendo lo que hasta ahora estoy haciendo, entonces veo de qué forma, aunque me pase sobre la ley, hago y deshago a mi antojo. Entonces, tal vez esa parte es la que entonces digo yo, ¿de qué sirven los plazos que está en la ley? ¿De qué sirve tantas leyes que se tienen y se crean si a la larga cuando realmente se deban establecer o ejecutar, siempre hay preferencias? Entonces, no hay como que razón de ser de las mismas. Claro, te pregunto, digamos que ¿tú creerías que vencido el plazo ya no se podría hacer ningún tipo de acción
sin importar lo que pudiese pasar. Bien, se puede hacer, poner un recurso de oposición, ¿verdad? Pero mi duda es por qué razón, y pienso que la de la mayoría, por qué razón no se hizo caso cuando se estaba en el tiempo de poderse hacer. ¿Por qué cuando hasta que ya se tuvieron los resultados, bueno, ahorita empecemos a investigar? Porque entonces ahí se ve que hay una conveniencia o un factor de beneficio. Yo le llamo justicia de financiamiento selectiva, le llamo yo. ¿Mande? Justicia selectiva le llamo yo, te digo. Ah, ya. Sí, y también si vemos el tema de financiamiento ilícito, por ejemplo, la señora Sandra Torres es sabido de todos que siempre tiene financiamiento ilícito. Y entonces, ¿por qué razón solo a unos partidos le hacen como que bulla y ponen obstáculos y por qué a otros no? No, esa es la parte que yo pienso que no está correcta. No, yo te entiendo tu punto de vista, pero tu punto de vista, eso es lo que yo quiero que aprendamos a separar. Una cuestión es lo que yo considero desde mi punto de vista moral y otra cuestión es lo que me dice la ley. Y a esto quería aterrizar. Ahorita te doy la palabra, Marvin. ¿El derecho es moral, jóvenes? ¿El derecho responde a la moralidad? No. ¿El derecho a qué responde? A la necesidad de la regulación de conductas. El derecho debemos de entender que no responde a la ética o a la moral. Y eso no lo digo yo, lo dice la doctrina o la historia misma del derecho. El derecho nace como una herramienta principalmente para regular la conducta externa del ser humano. El derecho no responde a moralidad o la ética. No estoy diciendo que debería o no debería, estoy diciendo lo que es. Por eso es que existe aquel principio del derecho que dice lex dura lex. La ley es dura, pero es ley. Y lo que debemos de dejar nosotros bien claro, jóvenes, es que nuestro sentimentalismo, moralidad o la ética, cuando se trata de la interpretación de la ley, no lo podemos inmiscuir, porque muchas veces no es lo que yo quisiera o como lo quisiera, sino que lo que la ley dice con claridad. Y la ley se debe de integrar. Lo que muy bien el amigo también dijo, los pesos y contrapesos. Una cosa es lo administrativo, otra cosa es lo penal y otra cosa es lo civil. Y para que se den cuenta que no hay sesgo, yo les pregunto, ahora las personas que fueron afectadas, digamos que apareciera una persona y dijera, a mí me falsificaron la firma, quiero demandar al partido Semilla con una indemnización de tal cantidad de dinero. ¿Será que esta persona podría demandar por lo civil o el hecho de que ya se haya llevado la elección y que el partido esté en el ámbito constitucional limitaría que la persona pudiese llevar un proceso por lo civil? Bien, lo puede hacer. ¿Verdad que sí lo puede hacer? Sí, porque en alguna forma lo perjudicaron y debe ser indemnizado. Exacto, y eso es lo que yo quiero que entendamos. Una cosa es lo administrativo, otra cosa es lo penal y otra cosa es lo civil. Y el hecho de que se esté llevando un proceso administrativo no quiere decir que no pueda haber situaciones civiles que puedan también estar relacionadas, penales, constitucionales o de otra área del derecho. Marvin, adelante, después Carlos y ahí finalizamos. Buenas noches, licenciado. Y compañeros, solamente va a ser así bien breve. Creo que una ilegalidad no se puede tapar con otra ilegalidad, ¿verdad? Entonces, lo que sí me parece bastante curioso, que incluso el Ministerio Público no se agarra de las firmas falsas, porque la ley que usted está utilizando para justificar esa persecución penal es la ley contra la delincuencia organizada. Y en esa ley no hay mucho fundamento respecto a firmas falsas. Entonces el caso lo están fundamentando por lavado de dinero, supuestamente 7 quetzales por
cada firma recolectada. Entonces, si fuera solamente por firmas falsas, sería en el ámbito administrativo de parte del Tribunal Supremo Electoral. Pero, como no existe objetividad por parte del MP, entonces se agarraron de cualquier ley. Así, ahí sí rebuscaron con tal de prácticamente llevar a cabo su persecución penal. Lo que sí me parece curioso es que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es bastante peligrosa respecto a cuestión de competencia, porque de ahora en adelante cualquier juez va a poder suspender de manera provisional cualquier personalidad jurídica de la sociedad, de cualquier sociedad, incluso mercantil, ¿verdad? Entonces, creo que para mí es bastante peligroso todo lo que está surgiendo en estos momentos en la coyuntura nacional, porque no se ponen a pensar en el futuro, solamente con esa resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y además, si queremos ser bastante objetivos, creo que el debido proceso no se está respetando, porque el expediente en el cual el partido Semilla es parte, no se les permite presentar pruebas, ¿verdad? Entonces, creo que sí está un poquito difícil, pero sí es peligroso lo que emitió la Corte de Constitucionalidad. No se están dando cuenta que en un futuro va a afectar bastante eso. Solamente. Ese es un punto muy importante lo que vos dijiste, es cierto. La ley de delincuencia organizada, habría que ver el expediente, está bajo reserva y como les digo, aquí no es defender ni un punto ni otro, solo que nosotros tengamos total claridad que nada tiene, que un derecho o que una área del derecho no limita que otra pueda tener algún tipo de relación o que pueda intervenir en algún caso concreto o en una situación concreta. Puse el caso electoral porque es el caso que tenemos más fresco todos. A mí realmente me da exactamente igual, pues no tengo ningún beneficio de ese tipo. Sin embargo, es el caso que tenemos como que más presente y es el que más puede servir para dilucidar ese tema, porque muchos compañeros abogados, alguien me dijo, no, es que el MP no se puede meter en nada. ¿Y cómo que no se puede meter, verdad? Si hay situaciones penales que sí se pueden ver, independientemente si la institución no es buena, si es buena, en un caso ideal, tendría el derecho de poderse meter. Ya hay cuestiones políticas o que no se hagan bien o al margen de la ley, esa es otra historia totalmente distinta, ¿verdad? Ustedes estamos analizando en un caso ideal bajo la norma que nos regula. Sí, Carlos. Gracias, Lick. Pues fíjese, Lick, nosotros creo que la mayoría, nosotros comprendemos muy bien lo que usted nos está explicando y gracias por ello. Pero tal vez la mayoría de compañeros y yo creo que también una gran cantidad de la población, también como que se ve cierta frustración con respecto a esta situación porque prácticamente no hubo objetividad. Si ahora, ¿quién de los partidos, casi la mayoría de partidos políticos, hacen cosas como esa, ¿verdad? O sea, ya saliéndonos lo legal, que lo comprendemos muy bien, como que nos vamos un poquito más allá de eso, ¿verdad? Y la frustración que se siente y que prácticamente tendríamos que comprender y hacernos la idea de que esto no va a cambiar y que aunque el pueblo esté ya harto de esa corrupción, de lo que nosotros vemos como que negativo, pues porque nosotros como población hemos sufrido todas esas consecuencias, ¿verdad? Entonces como que vamos más allá y por eso que como que se ve que defendemos un poquito nuestra postura, ¿verdad? Pero es por lo mismo, por la frustración que se siente en la población y creo que en el cansancio, ¿verdad? Sí. Entonces es un hartazgo esto para la población, aunque usted dice, bueno, lo legal es así, como que uno quisiera un poquito más ir allá, ¿verdad? Y decir, pues bueno, entonces que investiguen a todos los demás, pues, ¿verdad? Que no solo sea para un solo lado, pero si yo vengo y pongo una denuncia o alguien más viene y quiera hacer algo más para que investiguen a los otros partidos, no se va a dar por la sencilla razón que, como dicen los compañeros, está cooptado, ¿verdad? Entonces, es la frustración la que se ve en la población y lo demostró en las urnas, ¿verdad? Solo eso, Lick.
Es el cansancio. Realmente es un cansancio. Y fíjense que para mí la mayor demostración de las urnas fue que realmente el gran ganador de las urnas fue el abstencionismo y fue el voto nulo. Es el cansancio generalizado. Y si hablamos de, saben, yo se lo he dicho, y aquí yo a ustedes les di ciencia política, si no mal recuerdo, y aquí profundizo un poco más y creo que con esto concluyo. Realmente el problema que tenemos nosotros es una ley electoral y de partidos políticos débil y deficiente. Lo que realmente deberíamos de tener es una ley electoral y de partidos políticos que represente los intereses de la población. Hoy por hoy seguimos viendo la punta del iceberg. ¿Cuál es la punta del iceberg? El caso presidencial, los presidentes. Cuando el verdadero problema está al nivel de diputados, cuando seguimos teniendo diputados que no conocen ni siquiera sus distritos o ni son de los lugares por los cuales son electos, alcaldes que con dificultad saben leer y escribir, alcaldes que no tienen conocimiento alguno de administración pública, o ciudadanos que siguen prefiriendo que se invierta en una fiesta de feria a que se invierta en desarrollo y proyectos que realmente impacten en una población. Seguimos viendo hasta arriba, cuando el problema es estructural, es mucho más profundo. Seguimos eligiendo diputados por listado, cuando ya debería de ser nominal, por persona, directamente a quien nosotros deseamos elegir, y representa la forma de pensar que cada uno tenemos. Eso es lo primordial. Y este tema, como les digo, no lo hice para generar controversia, nada, para nada. Por eso lo toqué hasta ahora, que ya pasaron todos los problemas más fuertes que teníamos hace algunos días, pero debemos de ver que ya como una reflexión, ver que el problema es mucho más profundo que el presidencial. Claro, eso es importante, muy importante, sino incluso las características que debiese tener una persona para ser ministro, viceministro, diputado, etcétera. Hasta que esa situación no realmente se cambie, nosotros vamos a seguir inmiscuidos en una sociedad que no avanza. Pero por supuesto que ahora, pasándome al tema moral y de persona, quitándome el tacuche de abogado, entiendo totalmente la frustración de esperar cada 4 años, y lo que nos ha tocado es un gobierno peor y peor y peor y peor, y no me dejarán mentir que no vemos que podamos salir de esa situación tan compleja que tiene nuestro país, de desigualdad, falta de oportunidades y tener la vida que todos quisiéramos tener, de dignidad. Pero obviamente yo estaba dando clase en parte de abogado, aparte de lo moral, que comparto muchas cosas de lo que ustedes dicen. Entonces, es todo por hoy. Lick, solo una pregunta más, ese ya es más Dime. personal. Solo quiero saber si estuve acertado en alguna de las cosas de las que dije o estoy totalmente perdido. Comparto mucho y me gustó mucho tu argumento de la ley de pesos y contrapesos, por ese principio, porque básicamente eso le dio fundamento a lo que estaba explicando, que realmente ninguna institución puede cabalgar sola, siempre debe de tener órganos de control, porque si no viviéramos en estados anárquicos. Eso fue un buen aporte, porque quizás es el centro de entender que las demás áreas del derecho sí pueden tener, deben de tener control sobre las demás. Ninguna puede ser autónoma y decir que no puede ingerir o tener una especie de fiscalización de otro ente, que era realmente el principio o el fundamento de discutir este tema. Es todo por hoy, chicos. Pilas al ver sus notas. Un abrazo y cualquier duda me hablan.